Desde la ciudad de Quito reciban nuestro caluroso saludo, amigos de Televicentro. Desde el Distrito Metropolitano, la capital de la República, acá estamos para compartir 2 horas 30 de información. En un día, mi Ali querida, buenos días, Ilianita, frío. Frío, bastante frío amanecido en la capital, pero no importa, hay que ponerle toda la energía del caso, pues ya es jueves, se acaba la semana. Hay que iniciar con las energías que siempre hablamos, tomarnos un buen café. Si está de vacaciones, disfrute de este tiempo libre. Vamos cálidamente a contarles los hechos y sucesos acaecidos en las últimas horas al estilo, evidentemente, de Televicentro. Bienvenidos. Empezamos contándoles que en Loja un camión habría rodado varios metros impactándose con algunos vehículos, afectando a viviendas y postes de luz. Este percance vial dejó daños materiales que superan los $50.000. Moradores del barrio Isaac Ordóñez se encontraban asustados, pues el estruendo fue tan fuerte que al salir a ver qué ocurría, se encontraron con la novedad que un camión había arrasado con varios vehículos, afectando viviendas y postes de luz. Esto fue como un terremoto. Yo pensé que se incendió ahí eso del gas y yo corrí, según vine para arriba y cuando me encuentro con esto. Este camión, que se encontraba en la parte superior de la carretera, se habría rodado varios metros, ocasionando este accidente. Impactar 4 viviendas contiguas aledañas al sector, de igual manera impactando otro poste de energía eléctrica hasta impactar su parte frontal contra la parte posterior del vehículo que se encontraba estacionado. Sufre un giro de aproximadamente 360 grados a causa del impacto y el camión continúa su marcha en dirección al oeste. En ese momento también impacta otro vehículo, el cual producto del impacto es arrastrado aproximadamente 5 metros hasta, conjuntamente con el camión, impactarse nuevamente su parte frontal contra un cerramiento de una casa. Personas de la empresa eléctrica llegaron a este lugar para verificar los daños ocasionados. Tenemos que cambiar los 2 postes, cambiar las redes y las acometidas de los diferentes sectores que se está cambiando. El dueño de este camión no se encontraba en el lugar al momento del accidente. En Luca informó Marcela Constante Brito. Haya muerto un hombre que estaba reportado como desaparecido en Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. Parte de su cuerpo había sido devorado por aves de rapiña. Miremos. Caía la tarde y en medio de un sembrío de arroz lo encontraron. Estaba en avanzado estado de descomposición. Aquí en el sector conocido como La Mocorita, en la parroquia Alajuela del cantón Puerto Viejo, en Manabí, aseguraban que era un ciudadano que tenía algunos días desaparecido. Aquí donde justamente lo encontraron es la familia, tiene tierras. Siempre va, la mayoría de veces viene fines de semana, porque aquí se viene a distraer aquí en el campo. Uniformados en la unidad de criminalística de la Policía Nacional, llegaron a verificar lo que habían hallado los agricultores cuando terminaban la jornada laboral. Todo apunta a que lo asesinaron. Tiene antropofagias cadavéricas, es por la situación de los animales, de las aves de rapiña que hay por aquí por el sector, entonces sí ya tiene un alto estado de descomposición el cadáver. Según versiones habitantes de esta zona agrícola, se trataba de un señor de aproximadamente 50 años que vivía en Guayaquil, de nombres Jorge Macías. Quienes lo vieron por última vez aseguran que frecuentemente acudía a visitar a sus familiares. Lo que pasó fue que todo el mundo cuenta que lo han matado, que lo han venido siguiendo 2 personas, le han dado golpe, incluso en la mano está amarrado, que lo han torturado. Es un ser humano y no tenía por qué morir así. Ahora está en estado de descomposición. El cadáver fue retirado y trasladado hasta el anfiteatro de la capital manabita, mientras que la DINASEC investiga quiénes están detrás de ese crimen, que sorprendió a muchas familias, que luego comentaban lo que había ocurrido en el lugar, por donde pasan todos los días, y ahora vieron a una persona sin vida, informó Charlie Pisa. Y agentes de la CIDPROVAC en Machala realizaron un operativo y capturaron a uno de los presuntos responsables del asesinato de un ex policía perpetrado en la parroquia de Puerto Bolívar. El detenido pertenecería a una peligrosa banda delictiva. En menos de 2 meses, agentes de la CIDPROVAC Machala lograron la captura de uno de los presuntos responsables del asesinato del policía en servicio pasivo, Henry Borges, que fue ejecutado dentro de su vehículo el pasado 17 de junio. La detención de Humberto Mesa se efectuó en un inmueble frente a su domicilio, donde intentó esconderse al observar la presencia policial. Sin embargo, la rápida actuación de los gendarmes evitó que el sospechoso se diera la fuga. En circunstancias que se encontraba en el sector de La Zapera, fue detenido por nuestras unidades.
El detenido posee una detención anterior por tenencia ilegal de arma de fuego. Según las investigaciones, Bohórquez habría sido liquidado por miembros de una peligrosa banda delictiva que brinda seguridad a los buques de pesca industrial conocidos como bolicheros, quienes se sentían desplazados por el ex policía que también se dedicaba a la misma acción. El acaparamiento del mercado es una de las causas por las cuales disponen la victimización del hoy fallecido. Al aprehendido le dictaminaron prisión preventiva por 90 días. Desde Machala informó Karina Valdivieso. Es tiempo de contarles que 2 delincuentes intentaron robar en pleno desfile a 2 estudiantes en el centro de Guayaquil. La policía, que justamente había reforzado los operativos en la zona por motivos de las festividades, los detuvo inmediatamente. Veamos. Alumnas de un establecimiento educativo fiscal estaban a punto de desfilar en la avenida 9 de octubre y Quito en conmemoración por las fiestas de fundación de Guayaquil y de pronto fueron sorprendidas por 2 antisociales que aprovecharon la aglomeración para robarles sus celulares bajo la modalidad de arranche. Estaban en el desfile y aprovechan a meterse a las estudiantes y a arrancharles los teléfonos y salir corriendo en contravía. Lo que pasa es que se apegan a la otra persona y sin sentir la otra persona les jalan y salen corriendo. Porque hay movimiento de las personas, está bastante gente y aprovechan eso. ¿No tenían armas? No tenían armas, son solo arranchadores. Sí. Osados sujetos se atrevieron a robar en pleno sitio donde se desarrollaba el desfile, pero la policía, que había reforzado la seguridad en la zona por motivo de las festividades, los atrapó enseguida y recuperó los 2 celulares sustraídos. No teniendo en consideración que estaban los miembros del orden alrededor del desfile, estos alcanzan a observar dicha acción y proceden a prender a estos ciudadanos y encontrándoles las evidencias como son los teléfonos celulares. La Fiscalía investiga a los aprendidos por el delito de robo, el cual estaría contemplado en el artículo 189, segundo inciso del Código Orgánico Integral Penal, lo cual prevé una pena de 3 a 5 años de prisión. Así se ha recuperado la evidencia, pero igual el acto, la conducta de estas personas se adecua a esta tipificación. La policía continúa con los operativos en la zona céntrica de Guayaquil para impedir que los delincuentes hagan de las suyas en momentos que la ciudadanía disfruta masivamente de las fiestas por el mes de julio. Informó Roselena Vázquez. Y 7 presuntos integrantes de una banda fueron detenidos en el operativo Impacto 282 desarrollado en la capital Azuaya. Todos los apresados tienen antecedentes penales por robo. En rueda de prensa, jefes policiales de la SUAY dieron a conocer el resultado del operativo Impacto 282 efectuado en la madrugada en varios lugares del Cantón Cuenca. Miembros de la supuesta banda denominada Morocho Quiwa cayeron en este trabajo policial. Estos hacían de las suyas en los domicilios siguiendo un modus operandi. Ubicar domicilios que tengan vulnerabilidades, para posterior verificar que no se encuentren los habitantes en el domicilio y para posterior forzar las seguridades e ingresar y sustraerse todos los objetos de valor. En este operativo, 7 sujetos fueron detenidos. La detención de 7 personas de nacionalidad ecuatoriana, 6 hombres y una mujer. También fueron recuperados varios vehículos que los apresados, a decir de la autoridad, utilizaban para sus fechorías. 5 vehículos, una motocicleta. Específicamente los vehículos son los que utilizarían esta organización para cometer los delitos. Se suma a esta recuperación varias evidencias producto de los robos. Electrodomésticos, tenemos terminales celulares, tenemos herramientas de construcción y carpintería, tenemos prendas vinculantes dentro de la investigación. Todos los detenidos tienen antecedentes penales por la misma actividad delincuencial por la que fueron apresados. Todas las personas tienen antecedentes y uno de ellos es importante recalcar que tiene grillete de control. Se pide a quienes hayan sido robados sus vehículos acercarse a la policía. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Son las 7 de la mañana, 3 minutos, en Galápagos 6.3, temperatura en Quito en los 7 grados centígrados. Vamos a contarles ahora que detienen a 3 sujetos acusados de haber robado de una gasolinera. Esto ubicado en el centro de Montecristi, allá en Manabí. Según la unidad policial de Manta, se trataría de una banda que se dedica a asaltar agencias bancarias. Vamos. Los antisociales fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad de la gasolinera. Eran 3. A bordo de un auto. El día de hoy pudimos identificar una organización criminal dedicada al robo de unidades económicas. Es así que el día de hoy en la tarde ocurrió un suceso violento en el cantón Montecristi.
Entonces la Unidad de Inteligencia Antidelictiva, UIAD por sus siglas, articuló el operativo Objetivo 87 en coordinación con la Fiscalía y elementos del patrullaje preventivo. Es así que una vez que realizamos operaciones de inteligencia, pudimos identificar y constatar quiénes fueron los responsables de este ilícito. De los 3 aprehendidos, solo uno tiene antecedentes penales. Hemos realizado una cantidad de 4 allanamientos y la captura de indicios vinculantes a la investigación, como son un vehículo y más de indicios ocupados para realizar este ilícito. Los detenidos y las evidencias fueron ingresados a la unidad de flagrancia para su posterior audiencia de formulación de cargos, informó Jorge Escobar. Y se suspendió la audiencia de juzgamiento en contra de los profesores que están acusados del presunto delito de violación a menores de un establecimiento educativo fiscal. La defensa de los niños pide la pena máxima para los procesados. A la audiencia llegaron el fiscal César Peña y el defensor de los 4 menores de edad. Los abogados de los profesores acusados no acudieron, pero enviaron una petición formal por escrito y la jueza del Tribunal Único de Garantías Penales suspendió la audiencia de juzgamiento. No nos pudimos instalar debido a que los abogados defensores han solicitado el deferimiento. Aducen supuestamente que necesitan más tiempo para poder ejercer el derecho a la legítima defensa. Son obviamente artimañas desleales para dilatar el proceso, pero ya la jueza dejó establecido de que no va a haber interrupción de caducidad de prisión preventiva. Es decir, si llegamos hasta octubre, fecha cuando se cumple el término del año de la prisión preventiva, no es que ellos van a salir, ellos seguirán detenidos. La defensa de los niños que según la denuncia fueron víctimas de violación por parte de los 2 profesores de un establecimiento educativo fiscal pide la máxima pena. Vamos a pedir una sentencia de 40 años porque son 4 niños las víctimas. 4 menores, quienes han sido víctimas de estos 2 profesores, 7 u 8 años. Los profesores de educación física y de matemáticas fueron detenidos en octubre del año pasado. La familia de los acusados dice que son inocentes. El examen proctológico dicen que esos niños están sin lesiones externas. Los niños no han sido violentados. Los niños aducen esto porque lamentablemente son criaturas que a veces se pueden manipular. Nosotros con pruebas le vamos a demostrar por qué motivo se cometió la violación por vía oral. Está el testimonio de los menores en cámara de GESEL, donde dicen que eran lo que les hacían estos sujetos en el baño. Está la valoración psicológica por parte de los peritos de la Fiscalía, quienes dicen que el testimonio de los menores es creíble al 100%. Los niños en la Cámara GESEL ya indicaron lo que estos ciudadanos, llámense maestros, le hicieron en el baño del plantel, y todos esos testimonios han sido subexpericiados y serán presentados ante los jueces del Tribunal de Garantías Penales. Se espera que se fije nueva fecha para audiencia de juzgamiento, informó Roselena Vázquez. Más de 2 horas duró la audiencia de sustentación de pruebas en el proceso administrativo que se sigue en contra del inspector de Colegio Mejía, Ricardo Camacho, suspendido de sus actividades luego de que circulara en redes sociales un video en el que aparece golpeando con un palo a varios estudiantes. La diligencia que se desarrolló en el Ministerio de Educación y fue reservada, solo se dio a conocer que se procederá a realizar el informe final del caso. Organizaciones de defensa de los derechos de la niñez asistieron para entregar un amicus curiae. Es un documento muy bien trazado que contiene no solamente un análisis de la normativa internacional y nacional, sino también de cómo las escuelas deben mantenerse para evitar que la violencia sea un referente, ¿no? No es vinculante, no es un informe que servirá como insumo para que se resuelva este sumario administrativo instaurado en contra del subinspector Camacho del Mejía. Y la Corte Constitucional aclaró que la resolución de los derechos de educación sexuales y reproductivos de los adolescentes hace referencia a adoptar medidas normativas, informativas en bienestar de los jóvenes. A través de un comunicado, la Corte Constitucional aclaró que en ningún momento se ha pronunciado sobre las relaciones sexuales de los adolescentes, refiriéndose a la resolución de los derechos de educación sexuales y reproductivos de los mismos. En el comunicado mencionan que el contenido de la sentencia está relacionado a la educación en torno a los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, con lo que concuerda Diego Cruz, director nacional de capacitación de generación de recursos CEMOPLAD.
Porque la sexualidad lamentablemente siempre es enfatizado al tema del acto sexual, pero nosotros como proceso en salud sexual y reproductiva vemos que la sexualidad va mucho más allá, desde una construcción de proyectos de vida, planes de vida, asertividad, y poco a poco se le va construyendo al adolescente o joven. Con respecto a que el Estado tendría derecho por sobre los padres, la Corte precisa que la sentencia hace referencia al marco de la obligación de los Estados de adoptar medidas normativas, informativas, de salud, educación, entre otras, que permitan a los adolescentes adoptar decisiones responsables. Nosotros como institución tenemos que tener claro que el adolescente joven tenemos que respetar las decisiones y los derechos de ellos, pero de la mano tiene que siempre ir la información adecuada, oportuna y con base científica. Según un estudio realizado por esta organización, los jóvenes iniciarían su vida sexual a los 14 años promedio, por lo que este dato sería un indicador de que los adolescentes necesitan mayor información para prevenir situaciones de riesgos como embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual. Adolescente o joven son grupos vulnerables. El tener grupos vulnerables es también por la presión social o la construcción social. Primero tenemos la presión de los mismos amigos, tenemos también el tema de curiosidades, tenemos también el tema de drogas también. A decir de Diego Cruz, la sociedad juega un rol muy importante. Seguimos con creencias que a veces ayuda a afectar al joven o al adolescente, relacionándolo como que va a ser algo de impulso, algo que va a ser malo, algo que se va a cometer un riesgo, pero es todo lo contrario. Dentro de las precisiones que la Corte menciona en el comunicado es que no existe ningún riesgo de abrir puertas a los delitos sexuales o despenalizar determinados tipos penales previstos en el Código Integral Penal en contra de los adolescentes. Informó Patricia Aldaz. Al retornar vamos a contarles que la Corte y los familiares del equipo periodístico que fue secuestrado y asesinado en la frontera norte entregaron al equipo especial de la CIDH la información desclasificada que a su vez habría sido recibida por ellos en mayo pasado. Además, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio desmiente que el proceso de evaluación a la Corte Constitucional se haya suspendido y no vaya a continuar. El desarrollo de esta información y mucho más al volver. Es tiempo de contarles que los familiares del equipo periodístico que fue secuestrado y asesinado en la frontera norte entregaron al equipo especial de la CIDH la información desclasificada que a su vez había sido recibida por ellos en mayo pasado. Dijeron sentirse burlados por el gobierno con el contenido de la misma, pues al igual que los delegados del organismo, fue la primera vez que la revisaron para la investigación. Creo que es una falta de respeto, no solo a las familias, sino a todo el pueblo ecuatoriano. Así fue como calificaron los familiares de los periodistas asesinados a la información que desde el gobierno se les entregó en mayo pasado como desclasificada para la investigación del caso. Hemos sido burlados, es una vergüenza. Es evidencia que nos mintieron desde el principio y sobre todo la conclusión es que capaz nosotros mismos fuimos quienes debimos haber ido a negociar y a rescatar a nuestros familiares, porque aquí no se hizo nada. Detallaron que de alrededor de 800 hojas entregadas, el 80% es información que se puede encontrar en páginas web. Notas de solidaridad y de condolencias de las embajadas y de otras organizaciones internacionales respecto al secuestro y al asesinato. No contiene información sobre operaciones, sobre el mando unificado, ni nada que nos pueda parecer relevante. Esta información no había sido revisada por los familiares, pues estaban esperando a que sea el equipo de seguimiento especial de la CIDH la que lo devele y analice dentro de la investigación que llevarán a cabo por alrededor de 6 meses. La posición de los familiares es comprensible, ellos tienen un manejo de muchos detalles. Nos toca a nosotros ahora evaluar para sacar el mayor provecho de esa información.
A decir de Rosana Alvarado, ministra de Justicia, la presencia de los delegados ayudará a esclarecer la información entregada. La información podría ser completada si es que hay algo que repose todavía en los ministerios, aun cuando consideramos que la entrega pues se hizo a petición en función de lo que era requerido, pero no hay ninguna intención de ocultar información. Dentro de la agenda del equipo se programaron mesas de trabajo, además de con los familiares del grupo periodístico, con autoridades de diferentes ministerios. La primera cita se llevó a cabo este mismo miércoles y ahí el viceministro del Interior, Andrés de la Vega, reveló que a las reuniones se convocó también al mayor Saldumbide, quien estaría involucrado en los chats mantenidos con el Frente Oliver Sinisterra. Sí, lo hemos incluido porque aquí tenemos de esta institución, del Ministerio, de la Policía, tenemos la actitud de total apertura y transparencia. La visita del equipo especial de la CIDH continuará hasta este viernes. Sin embargo, se tiene previsto que visite al Ecuador 2 veces más. En Quito informó Andrea Orbe. Y se conocen más detalles de secuestro y posterior asesinato de los periodistas de Diario El Comercio. En base a los testimonios de 3 informantes se pudo establecer la ruta de cautiverio e identificar a los disidentes que participaron en el plagio. La Fiscalía colombiana avanza con las investigaciones del asesinato de Efraín Segarra, Paul Rivas y Javier Ortega, quienes fueron secuestrados el pasado 26 de marzo. Justamente, según uno de los testimonios recogidos en marco de las indagaciones, ese día, alrededor de las 10 de la mañana, se vio a los 3 hombres saliendo de una casa en la localidad ecuatoriana del Pan en compañía del disidente identificado como alias Picá. Se subieron a un auto con otros 3 hombres armados y el grupo se dirigió a la zona La Mina, en donde se embarcaron en una lancha. Según narran los informantes, hasta ese momento no conocían que ellos eran periodistas. De eso se enteraron al llegar al recinto colombiano La Brisa, ese mismo día 26 de marzo. En esa localidad llegaron a una finca que estaba al mando de alias Pitufo, segundo hombre fuerte del Frente Oliver Sinisterra. Pitufo hizo formar a la gente para recibir a los 3 hombres que venían bajo la custodia de alias Cherry, quien hoy está detenido. Fue entonces cuando alias Pitufo les informó a los periodistas que eran prisioneros de guerra. Durante el periodo de cautiverio, Javier, Paul y Efraín fueron llevados por diferentes poblados, escondidos en propiedades pertenecientes a gente vinculada a las FARC. Se identificó que fue en la localidad El Azúcar, en donde estuvieron 3 noches, y allí se grabó la prueba de vida. Alias Pitufo habría sido quien indicó a Javier Ortega qué debía decir en el video. Entre el 7 y el 10 de abril, los comunicadores fueron trasladados a Quejuambi Feliciana en Tumaco. En esta zona, en una noche lluviosa, fueron asesinados. A la 1 de la tarde del 11 de abril, los cadáveres de los periodistas y un cuarto cuerpo fueron llevados al Salón de la Junta Comunal de Puerto Rico en Colombia. En el plagio habrían participado al menos una docena de personas, entre ellos los hombres de mayor rango del grupo subversivo, alias Pitufo, alias Gringo y alias Reinel. Informó Carolina Basante. NLL y DIR, abogados Oscar y Katy de la defensa legal de los familiares de Oscar Villasís y Katy Velasco, pareja asesinada por el grupo Oliver Sinisterra, presentaron a la comisión del CIDH que se encuentra en el país una petición para que se revise el expediente fiscal, así como las solicitudes de información requeridas al Ejecutivo y autoridades del Estado sobre el caso de sus seres queridos. Según el abogado Juan Tipán, aspiran llegar hasta la sede del CIDH en Washington para exponer una presunta vulneración de los derechos que han sido afectados. Bien, el día de hoy se ha podido realizar por escrito una petición a la comisión de la CIDH con respecto a la revisión del expediente fiscal. Esto es en la Fiscalía General, donde reposa una indagación previa y que la comisión de la CIDH pueda revisar cuáles han sido las gestiones por parte del Estado ecuatoriano. De igual manera, hemos solicitado por escrito a la comisión aquí presentes de la CIDH a fin de que se pueda también revisar cada una de las peticiones que hemos solicitado al presidente de la República con la desclasificación de la documentación.
Asambleístas correístas califican de persecución política el inicio de una auditoría al uso del avión presidencial durante el gobierno de Rafael Correa, mientras que en la oposición piden que la auditoría se amplíe hasta el actual periodo. Las primeras reacciones se registran en la bancada correísta, quienes afirman que las acciones de la Contraloría no son más que persecución política en contra del expresidente Rafael Correa. Todo lo que sea en son de transparentar el accionar público, bienvenido sea. Lo malo es que es reiterativa la persecución política a través de los organismos de control. Que están de acuerdo en que se investigue y audite al anterior gobierno, pero que les sorprende que en pocos meses se hayan abierto más de 200 indagaciones en contra de exaltos funcionarios del anterior gobierno. Sumando los procesos de investigación que está haciendo la Contraloría, sumarían más de 200 procesos. O sea, está bien que se hagan los procesos, está bien que se revisen las cuentas, pero sin duda alguna que no se haga de una manera que determine o que vaya a dejar en tela de duda el tema de la imparcialidad. Mientras tanto, en la oposición dicen que es necesario que la investigación de la auditoría sea completa, que tras esta investigación se podrá saber para qué se utilizó el avión presidencial, sobre todo en itinerarios que según los legisladores no necesariamente eran fundamentales para gestiones del gobierno. Lo que pasa es que en este momento pueden llegar realmente a descubrirse otro tipo de cosas. Por ejemplo, si es que el avión fue a determinado país en donde no había ningún tipo de evento de cumbre o no se necesitaba de la presencia del funcionario en este caso, ¿qué hacía ahí? Todo funcionario público estamos sujetos a hacer buen uso de los recursos del pueblo ecuatoriano. Creo que eso debe ser apoyado desde cualquier bancada, desde cualquier ideología, porque no es plata nuestra, es plata del pueblo ecuatoriano. Otros legisladores piden que la investigación se extienda también a este gobierno, para conocer, por ejemplo, el uso que le ha dado la vicepresidencia de la República y la ex canciller María Fernanda Espinosa. Todos sabemos que lastimosamente descuidó su labor en la Cancillería por dedicarse a hacer campaña para la presidencia de la Organización de Naciones Unidas. Esta investigación durará 90 días y luego de ello se conocerá a detalle cómo y para qué se utilizaron los aviones presidenciales. Informó Javier Gallo. La primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, señaló que de llegar el pedido para conceder medidas cautelares al expresidente Rafael Correa Delgado, tal y como se ha señalado en una comunicación, sería una grata confirmación de que la comisión está en la mira de cualquier ciudadano que quiera hacer respetar los derechos humanos. Veamos. Es prueba de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un baluarte para la defensa de los derechos. ¿Cuál es su respuesta al expresidente Correa sobre estas cosas? Así es, esa que me llena de mucha satisfacción saber que nuestra comisión está en la mira de todos los ciudadanos, de todos, sin exclusión alguna, porque es el baluarte de la defensa de los derechos humanos. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio desmiente que el proceso de evaluación a la Corte Constitucional se haya suspendido y no vaya a continuar. El consejero Pablo Dávalos aseguró que en este momento se encuentran en la fase de elaboración del informe interno. La evaluación a la Corte Constitucional desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio va porque va, argumenta el consejero Pablo Dávila. Esto en respuesta a críticas en las redes sociales, donde se dice lo contrario. La Corte Constitucional está siendo evaluada y va a ser evaluada cumpliendo con todo el proceso que está en el mandato de evaluación aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. El país, espero, pueda comprender que nosotros hemos debido organizar varios procesos de evaluación. Es así que la suerte de la Corte Constitucional por el momento se encuentra en manos de la fase de elaboración del informe interno pertinente. Luego ese informe tendrá que correrse traslado a la autoridad pertinente, a los vocales, en este caso de la Corte Constitucional. Ellos tendrán que presentar sus descargos. Con los descargos se convocará la audiencia pública que ya el país conoce, es parte del proceso de evaluación, y después se resolverá. Esperan que hasta el 31 de agosto, como se estableció en la consulta, fenece el plazo, hayan cumplido con todo lo ofrecido. Una vez terminado la evaluación, debemos empezar con el proceso de designación de las autoridades definitivas que deban ser nombradas en función del proceso de evaluación y también para cumplir con algunas designaciones que puedan estar en prórroga, por ejemplo.
Para fines de este año o inicios del 2019, el trabajo se centrará en otras actividades. Podamos nosotros culminar con varias propuestas de política pública y de reforma normativa que permitan viabilizar y optimizar, como dice expresamente el mandato, la lucha contra la corrupción, contra la impunidad y la promoción de la transparencia. Con eso a la espera de mayo, cuando sean posesionados los nuevos consejeros, que serán seleccionados en las urnas, al igual que las autoridades seccionales, informó Héctor Romero. Existen diversos criterios dentro de la Asamblea tras la decisión del Consejo de la Judicatura de suspender a la jueza que llevó el caso de Iván Espinel. Varios legisladores aseguran que desde las instituciones se está actuando bajo los mismos parámetros que el anterior Consejo. Veamos. Desde la Asamblea se critica la decisión del Consejo de la Judicatura de suspender a la jueza que dio paso al cambio de medidas cautelares a favor de Iván Espinel. Dicen que desde el Consejo se estaría actuando de la misma manera que el anterior Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Yalc. Haber suspendido por una decisión judicial sin haberse siquiera iniciado el sumario administrativo le coloca al Consejo de la Judicatura actual en la misma posición del Consejo de la Judicatura anterior, en que se suspendía a jueces por sus decisiones judiciales. Que el actual Consejo debería rectificar de inmediato, que si existen denuncias en contra de la jueza se debería implementar una investigación, pero no una sanción. La decisión del Consejo de la Judicatura tiene que ir fundamentalmente en virtud de un proceso que es el sumario administrativo. Es que dar paso a este tipo de sanciones podría leerse como una intromisión directa a las decisiones judiciales, aseguran. No se puede hacer ahora en la justicia lo mismo que se hizo en el pasado. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia. Y por ello, si se va a suspender a un juez, tiene que iniciársele un sumario y el sumario tiene que terminar. De lo contrario, habría una interferencia de un órgano administrativo de la justicia en las decisiones de los jueces. Aunque algunos legisladores apoyan la sanción impuesta por la Judicatura, pues dicen que la decisión de la jueza a favor de Espinel deja muchas dudas. En mi caso, que yo fui quien denuncié con documentación el tema del exministro de Inclusión Económica y Social, a mí no me parece que sea adecuado que le hayan cambiado la prisión preventiva por el grillete electrónico. No me parece adecuado, yo lo reprocho y no estoy de acuerdo con la jueza. En todo caso, desde la Asamblea se pide una rectificación inmediata al Consejo de la Judicatura. En este caso, informó Javier Gallo. A pesar de los cuestionamientos por la suspensión temporal a una jueza por haber cambiado las medidas cautelares en favor del exministro Iván Espinel, la decisión del presidente del Consejo de la Judicatura no cambiará. Constitucionalistas consultados hablan de injerencia en la justicia. En firme se mantiene la decisión de Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, sobre la suspensión a la jueza Paola Dávila. Así lo confirmó Juan Bisueta, secretario general de la Judicatura. La decisión del presidente del Consejo de la Judicatura es una decisión exclusiva, propia de las facultades que le otorga el Código Orgánico de la Función Judicial. Y en ese sentido, pues es importante señalar que aún el Pleno del Consejo de la Judicatura pues no podría entrar a examinar una potestad que le corresponde exclusivamente al presidente del Consejo de la Judicatura. A la jueza se le sancionó por haber levantado la orden de prisión preventiva que pesaba sobre el exministro de Inclusión Económica y Social Iván Espinel. Tanto más que existe una disposición que le prohibía porque las medidas alternativas solamente caben en delitos que tienen una pena que no supera los 5 años de privación de libertad. En el caso que estamos tratando, se trata de un delito de lavado de activos que tiene una pena que llega de 10 a 13 años de privación de libertad. Ese solo hecho de carácter irregular es lo que lleva justamente al presidente del Consejo de la Judicatura a tratar de disponer de que se abra un sumario disciplinario. Ismael Quintana, con su experiencia en el ámbito constitucional, tiene otra lectura. La misma reacción que nos ha causado lo que hacía el Consejo de la Judicatura presidido por el doctor Gustavo Yalc, es decir, violación al principio de independencia interna de la función judicial. Quintana reconoce que el titular de la Judicatura tiene la facultad de aplicar sanciones, pero luego de un debido proceso, es decir, que el caso haya sido revisado por un juez superior y no por un organismo administrativo como lo es la Judicatura. Y solo si en ese caso el juez superior detecta que el inferior ha cometido el error, se manda el expediente al Consejo de la Judicatura para que ahí sí, sin lugar a dudas, ejerza la potestad de disciplina y eventualmente destituya a este mal funcionario judicial. Ramiro García, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha,
ve una salida al impasse. Yo creo que lo sensato, y creo que el doctor Marcelo Merlo es un hombre sensato, sería revocar esta suspensión. Y con esto dar un mensaje a la ciudadanía y al derecho de que las cosas hoy por hoy en el Consejo de la Judicatura se van a hacer diferente y han cambiado. Informó Héctor Romero. Vamos a contarle ahora que el capitán Edwin Ortega Sevilla demandó al expresidente Rafael Correa Delgado por un supuesto delito de odio. Según Ortega, fue víctima de una presunta persecución disciplinaria y política durante el año 2016, lo que le ocasionó el fin de su carrera militar. Esta es la segunda ocasión en la que el capitán realiza esta demanda. En noviembre pasado lo hizo en la Fiscalía del Guayas, pero señala que esta desapareció de los expedientes y nunca se procedió. El exsecretario nacional de Administración Pública, Vinicio Alvarado, no acudió a la Fiscalía, donde fue llamado para rendir su versión en marco de las investigaciones del asesinato del general de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, ocurrido en el 2010. Alvarado forma parte de la lista de alrededor de 15 exministros de Estado que han sido citados por este caso en los últimos 2 meses. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, la comisión ocasional que investiga la causa espera para este jueves la comparecencia de la exdirectora jurídica del Ministerio de Justicia, Jessica Jaramillo. 7 de la mañana y 33 minutos, 6:33 en Galápagos. Les contamos. Familiares y víctimas de la revuelta policial del 30 de septiembre fueron recibidos por representantes del Instituto Interamericano por la Democracia, quienes luego de escuchar sus testimonios se comprometieron a realizar un acompañamiento en los procesos judiciales de estos casos y, de ser necesario, acudir a instancias internacionales. Veamos. Fue la misma comisión del Instituto Interamericano por la Democracia que llegó al país para realizar una visita humanitaria al ex legislador Galo Lara, que ahora recibió a los familiares y víctimas de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. La primera en presentar su caso fue Sandra Jiménez, la hermana del policía Froilán Jiménez, quien murió en los acontecimientos ocurridos en las afueras del regimiento Quito. Ella rechazó que hasta la fecha el caso siga en indagación previa y cuestionó que en su momento los cuerpos legales habrían sido sacados de la Fiscalía de Pichincha y entregados a la comisión encargada de investigar los hechos. ¿Por qué? Si el doctor Carlos Vaca no era fiscal en ese entonces, ¿por qué él tuvo que acceder a los documentos de Froilán Jiménez si se supone que estaban en etapa de indagación previa donde ni sus familiares podíamos acceder a esa documentación? Si el doctor Carlos Vaca después fue el fiscal general, tenía pleno conocimiento del caso de Froilán Jiménez, y tampoco hizo nada. Por ello resaltó que seguirán acudiendo a todas las instancias para pedir que este caso sea considerado un delito de lesa humanidad. Porque él fue un funcionario que solamente estuvo cumpliendo su deber y fue asesinado. Fueron 6 testimonios los que se presentaron ante este grupo regional que trabaja en pro de los derechos humanos, mientras que el abogado de varios de los implicados en el 30S, Hugo Espín, hizo una explicación cronológica de aquella sublevación policial, señalando que además hasta ahora existirían claras violaciones a los derechos humanos. Tenemos policías sentenciados, donde tenemos policías detenidos, donde todavía tenemos policías perseguidos y algunos policías en el exilio, esperando que prescriban penas que fueron injustamente establecidas, penas que fueron forjadas. Ante ello, Armando Valladares, director de la Comisión de Derechos Humanos de esta organización, se solidarizó con las familias y se comprometió a brindar acompañamiento en todos los procesos judiciales. Y desde hoy les garantizo que el Departamento de Derechos Humanos del Instituto empezará a colaborar con ustedes para que todo esto se conozca y para que se haga justicia. No descartaron en ir a instancias internacionales. En Quito informó Adriana Rojas. Y políticos ecuatorianos que se consideran perseguidos del pasado régimen presentaron una denuncia penal contra la Secretaría Nacional de Inteligencia, a la que acusan de supuesta violación sistemática de derechos humanos. En total son 8 los políticos que firmaron la denuncia contra la SENAIN. Entre ellos figuran la líder indígena Lourdes Tibán y el ex asambleísta Clever Jiménez, quienes se autodenominan perseguidos del correísmo. El Ecuador conoce que quienes enfrentamos esta década del correísmo
nos afectaron no solamente nuestros derechos humanos, nos afectaron a la familia, nos afectaron alrededor de toda nuestra comunidad, nos afectaron alrededor de la colectividad. Según la documentación que presentaron, pudieron identificar 3 delitos en los que habría incurrido dicho organismo. Una violación a la intimidad, el delito de delincuencia organizada porque se organizaron para irse en contra de ciertos opositores políticos o políticos aquí en el país, y por supuesto que hay otro delito más que consideramos que es muy importante, que es el delito de peculado. Según explican, esta supuesta persecución vino desde las más altas esferas del pasado régimen. Recordemos de que la Secretaría Nacional de Inteligencia era una institución adscrita a la Presidencia de la República. Las órdenes se emanaban básicamente desde la Presidencia de la República. Esperan que con esta denuncia se pueda abrir una investigación para que así se determine las responsabilidades y se marque un precedente. Que tiene que existir transparencia y que no se tiene que utilizar el Estado, el poder del Estado, para comenzar a violentar derechos y libertades de los ciudadanos. Informó Carolina Basante. Vamos a hacer una pausa y al retornar estaremos revisando el viaje y la gira del presidente Lenín Moreno por Europa. Esta vez pues se reunió con el rey Felipe de España y también el presidente. Esto y más al retornar, ya venimos. Vamos con más información. Les comentamos que el mandatario Lenín Moreno tuvo reuniones este miércoles y cumple una agenda en Europa. El mandatario mantuvo reuniones en Edimburgo, Escocia, con el sector empresarial para fomentar la inversión en el país y crear nexos entre ambas naciones. El presidente Lenín Moreno continúa su gira por Europa. Este miércoles 25 de julio, el mandatario junto con el ministro de Hidrocarburos y Energía Renovable Carlos Pérez se reunieron en la Universidad de Edimburgo con más de 30 empresarios interesados en invertir en Ecuador. Posteriormente lideró un encuentro con inversionistas del sector energético. Allí el jefe de Estado habló de las ventajas que ofrece el Ecuador a la inversión extranjera. El presidente Moreno aseguró que la intención del gobierno ecuatoriano es fortalecer los nexos con países europeos y atraer inversiones que contribuyan a impulsar la economía del país. Por su parte, Juan Sebastián Roldán, secretario del presidente Moreno, aseguró que el jefe de Estado reiterará el pedido de que se anule la visa Schengen para los ciudadanos ecuatorianos. Con la realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra. Vamos a contarle, hace pocas horas el presidente Lenín Moreno se reunió con el rey de España, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela. En la audiencia participaron las delegaciones de ambos países, quienes trataron las perspectivas de cooperación bilateral y asuntos iberoamericanos. Más tarde, el primer mandatario ecuatoriano mantuvo una reunión con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, donde trataron temas sobre la comunidad ecuatoriana radicada en España. Además, firmaron un convenio de cooperación policial en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Y en el marco del análisis de las reformas de la Ley de Comunicación, la Comisión habría planteado eliminar el artículo referente al linchamiento mediático. Además, el relator para la libertad de expresión de la CIDH respondió ante los comisionados que la comunicación debe ser considerada un derecho y no un servicio público. Al menos 60 artículos del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación ya habrían sido trabajados por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Entre estos estaría la eliminación de la figura del linchamiento mediático. Está en la comisión ya aprobado que se elimine la Supercom y también el linchamiento mediático. Y a decir de la legisladora Marcela Holguín, no sería una realidad que en la comisión se haya decidido la eliminación de la Supercom. No hemos tratado todavía la superintendencia. Atribuyo que el presidente lo dijo porque probablemente la mayoría de los miembros de la comisión estarían a favor de eliminar la Supercom. Según Holguín, existirían planteamientos divididos entre los que buscarían eliminar y mantener la Supercom. Sin embargo, no descarta que pueda aceptarse una tercera propuesta. Que sería incluso el hecho de eliminar la Supercom, pero dar atribuciones, en este caso, a un ente que sería el Cordicom. Este planteamiento de alguna manera es corroborado por la legisladora Vilma Andrade, quien en el proyecto de reformas presentado por Izquierda Democrática ya marcan una alternativa ante la eliminación de la Supercom. Estamos planteando que se mantenga una sede administrativa que sería en el propio Cordicom. ¿Por qué lo hacemos? Porque cuando no existe esta sede administrativa,
todo se judicializa. De otra parte, Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, señaló que la libertad de expresión no puede ser considerada un servicio público, pues para él se debe mantener el estatus de derecho humano de la comunicación. No puede ser considerado un servicio público y los medios de comunicación tampoco pueden ser considerados prestadores de servicio público, porque eso evidentemente, como ya sucedió, permitiría que el Estado, una autoridad que nombre el presidente o quien fuera, digamos, determina cómo se presta ese servicio. Según el presidente de esta comisión, el informe para primer debate de este proyecto de reformas a la ley de comunicación demorará en su presentación un poco más de lo previsto. Esto se debería a la cantidad de observaciones que han sido presentadas y por ende estudiadas por los comisionados. Informó Javier Rosero. La ley del adulto mayor fue aprobada hace pocos días por el seno de la legislatura. Además de favorecer a este sector vulnerable, buscará construir una política de Estado con enfoque de derechos para aquellos ciudadanos de la tercera edad. Miremos. La ley del anciano vigente desde inicios de los años 90 del siglo anterior será reemplazada por la ley del adulto mayor que fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 19 de julio de 2018. La normativa contempla la responsabilidad de la familia para la manutención del adulto mayor. Esto implica reconocer de que habrán adultos mayores en donde la familia puede hacerse responsable inclusive de la pensión de alimentos. En el caso de que la persona mayor de 65 años no cuente con un familiar que se haga responsable de su cuidado integral, según esta legisladora, será el Estado quien se responsabilice de ellos. Entonces el Estado tiene que responsabilizarse de la atención de salud y de crear centros de atención para personas adultos mayores. A pesar de que la normativa entrará en el registro oficial una vez el Ejecutivo la apruebe, el presidente de la Asociación de Jubilados del IES, Gabriel Riera, señala que las autoridades deben estar vigilantes que en la práctica se cumpla. Ante ello señala el ejemplo de la pensión de alimentos que se podrá demandar a hijos, nietos o hermanos. Bueno, eso ha habido antes de que uno se le puede mandar al hijo que más bondad económica tiene, ¿no? Pero muy raro se da el cumplimiento de esa situación, muy rara, porque eso lo digo, el trámite engorroso no se aplica. Desde la parte gubernamental serán 19 instituciones, todas ellas lideradas por el MIES, las que trabajarán la ejecución efectiva de la ley. Y esto no va a ser únicamente para las personas que cumplan 65 años. Yo creo que hay que crear una cultura del envejecimiento. Las personas que cumplen 50 están envejeciendo. Para Salgado, esta sería la política de Estado que se desprendería de la normativa de la ley, en función de los derechos de las personas adultas mayores. Y la sociedad empieza a construir una cultura del envejecimiento. Entonces, ahí tendremos menos adultos mayores abandonados, menos adultos con enfermedades catastróficas sin que financie su atención. En el país existirían más de 1.200.000 adultos mayores. En este sentido, con esta ley también se prevé identificar cuál es su ubicación geográfica, etnia, estado de salud, situación laboral, entre otros factores que permitan dar cumplimiento integral a este cuerpo legal. Informó Javier Rosero. La extracción petrolera en nuestro país está pronto a cumplir 50 años. En este tiempo, según los entendidos, los recursos recaudados por el petróleo han dejado desarrollo, pero también desigualdad. A continuación, les vamos a presentar un especial sobre este recurso natural del cual depende casi en su totalidad la economía de nuestro Ecuador. Para el año 1972, las aspiraciones nacionales estaban encaminadas a convertir al Ecuador en uno de los países más prósperos de la región. Ese era el discurso político después de la primera extracción de petróleo del Lago Agrio. Nos ayudará, sí, en forma preponderante, para resolver los problemas que a la patria aquejan. El recurso petrolero, confirma la historia ecuatoriana, supuso grandes cambios nacionales en torno a la economía, la propia sociedad y las instituciones estatales. Cambiaron el panorama del Ecuador, nos modernizamos como nunca antes. Carreteras, electrificación, obras de infraestructura, ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca se transformaron, pasos a desnivel, edificios. De esta manera el petróleo pasó a ser la principal fuente de ingresos económicos para el país, contradiciendo nuevamente la oratoria política. Es una fuente indispensable, realmente un recurso básico, jamás el único.
De esta manera, el afamado oro negro, que formaba parte de los ingresos estatales, además de las obras que se ejecutaron a favor del país, habrían beneficiado en gran medida a intereses particulares de sectores dominantes, así como aquellos con poder político. Los recursos que se obtuvieron junto a la ausencia de la generación de otras actividades paralelas generaron que los populistas, funcionarios incluso, aprovechen de esta dinámica, de este irradiar de pronto de recursos, y se dio. Y Guayaquil sigue de fiesta. Ayer estuvieron en su día y hubo mucha actividad. Hoy jueves también y mañana viernes, durante el fin de semana, culminan pues los festejos que tiene el conocido puerto principal de nuestro país. Vamos a contarles que 6 carrozas alegóricas, acompañadas de comparsas, bailarines y estudiantes, rindieron homenaje a la ciudad de Guayaquil. La conmemoración, la que decimos, 483 años de fundación. Veamos. La alegría era evidente. Aplausos y el Viva Guayaquil resonaba en las calles que recorrió el desfile cívico. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva! Desfilan 3.000 estudiantes con sus bandas de música y es un desfile estudiantil. En la segunda parte, a las 3:30 de la tarde, por 9 de octubre, vienen los carros alegóricos y vienen las comparsas con los bailes y ahí sí se promociona el turismo. Juan y Juanita Pueblo, junto a la presidenta de la empresa de turismo municipal, iniciaron el recorrido en su segunda etapa. Me siento feliz, por eso estoy aquí. Está mi nieta que va a desfilar en la Illingworth. Estos son 483 años de fundación, entonces donde hay que festejar a lo máximo. 6 carros alegóricos que encabezan las reinas y que tienen la temática de la ciudad, avistamiento, un gran homenaje a don Carlos Rubira Infante. Este es un momento para poderle agradecer a Guayaquil, para homenajearlo, para decirles que estamos muy orgullosos de vivir aquí en esta ciudad. ¿Le encanta cada año asistir a los desfiles? Todos los años vengo a ver desfiles porque me gusta ver lo que desfilen los alumnos, las alumnas que hacen su baile. Cada año que se conmemora la fundación de la Perla del Pacífico, se recuerda también el presente de esta ciudad, su progreso y la esencia de su gente. Informó Pilar Vera.